Estamos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy. Pues mira, te comento que hoy vamos a empezar ahora con los huesos del viscerocráneo o esqueleto facial, ¿va? Vamos a empezar con unos huesos fáciles que van a ser los huesos nasales. La verdad, estos huesos nasales no están tan complejos. Son huesos que realmente van a tener una forma rectangular, ¿ok? Y posicionados verticalmente. No vamos a encontrar tantas complejidades en ellos. Simplemente si ya sabemos que es un rectángulo, significa, como todo rectángulo, pues va a tener uno, dos, tres y cuatro bordes, ¿no? Por lo tanto, también va a tener una y dos caras. Una cara externa, una cara anterior y una cara posterior, ¿va? Entonces, eso es lo más importante que tienes que saber. Vamos a ver que por arriba va a tener una cara superior, por abajo pues una cara inferior. A los lados va a tener una cara lateral. Perdón, un borde lateral, un borde superior y un borde inferior y un borde medial. ¿Va? Eso vamos a tener característicamente del hueso nasal. Ahora, vamos a ver que este hueso nasal, otra característica importante, vamos a ver aquí que está bailando un poquito, es que va a estar ligeramente, digamos, a ver si se cerró esto, imagínate que el hueso nasal lo vamos a dividir eh, transversalmente, o sea, vamos a tener una porción superior y una porción inferior. Vamos a ver que la porción superior va a estar ligeramente cóncava, mientras que la porción inferior va a estar, vamos a ver aquí el nasal, mientras que la porción inferior va a estar ligeramente convexa. Vamos a ver acá el nasal, hueso, ahí está. Entonces, vamos a ver acá, ahí está. ¿Ya viste? Entonces, ahí está el hueso nasal, viéndolo desde el lado, ahí está. Si lo dividimos transversalmente, esta sería la porción superior del nasal y esta sería la porción inferior del nasal. Ya ves, la porción superior va a estar ligeramente cóncava, mientras que la inferior va a estar ligeramente convexa. ¿De acuerdo? Ahora, otra característica muy importante que vamos a encontrar en el hueso nasal ya no va a ser tanto en su porción anterior, sino va a ser en su porción posterior. Entonces, nos vamos aquí ahorita un poquito a la porción posterior. Ahí está. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Entonces, en su porción posterior vamos a encontrar que junto con el otro nasal nos va a formar una cresta. Esta cresta se va, o sea, bueno, cada hueso, cada nasal va a tener su propia cresta, ¿no? Que nos van a formar lo que es la cresta del hueso nasal, esa que se marcó ahí de verde fosforescente. Entonces, el otro hueso nasal, pues también tiene su propia cresta, entonces ya no va a ser una cresta en conjunto que se le va a conocer como cresta del hueso nasal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que cada hueso tiene su propia cresta nasal, se articula con la otra cresta nasal del otro nasal, y prácticamente en esta cresta nasal se va a articular lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Eso es característica principal del hueso nasal. Entonces, te repito de nuevo, la cresta nasal del hueso nasal derecho con la cresta nasal del hueso nasal izquierdo se unen y esa cresta nasal en conjunto se articulan con la lámina perpendicular del etmoides. Luego vamos a tener aquí un surco que se le conoce como surco etmoidal. Ese surco etmoidal nos va a permitir que por ahí va a pasar lo que es el nervio etmoidal. Es lo más importante que tenemos que saber. Entonces, prácticamente eso son las estructuras anatómicas importantes del hueso nasal. Ahora, ¿con quién se va a articular el hueso nasal? Bueno, vamos a ver que el hueso nasal, para esto vamos a activar todos, el hueso nasal se va a articular superiormente, pues ya sabemos, con el frontal, ¿ok? Acuérdate que el frontal medialmente tenía lo que es el borde nasal, pues bueno, vamos a quitar aquí un poquito. Ahí está. Vamos a ver que el hueso nasal inferiormente tenía un borde nasal, que sería este, ¿se acuerdan?
Entonces, este borde nasal es el que se va a articular con el borde superior de los huesos nasales. ¿Va? Ahora, vamos a ver que lateralmente el nasal se va a articular con el hueso maxilar. ¿Ok? Este es el hueso frontal. ¿Va? E inferiormente, aquí en el borde inferior del hueso nasal, se va a insertar lo que son los cartílagos del tabique nasal. ¿Va? Ahí se va a insertar lo que es el cartílago del tabique nasal. ¿De acuerdo? Y igual, aparte, medialmente. Inferomedialmente se va a articular, bueno, más bien se va a insertar el cartílago del tabique nasal. Te repito de nuevo, inferomedialmente, inferomedialmente se va a insertar el cartílago del tabique nasal. ¿Va? Fácil, ¿no? Entonces, ya tenemos el cartílago del tabique nasal que se articula inferomedialmente. Bueno, no se articula, se inserta porque no es hueso. Bueno, no es hueso el cartílago. Ahora, ya vimos entonces que lateralmente se articula con el maxilar, superior con el frontal. Y te acuerdas, pues hace ratito te dije que medialmente, posteromedial, se articula con el etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. Ahí vas a ver. Ahí está. Mira, ve, apenitas. Ahí está la lámina perpendicular del etmoides. Esto de acá viene siendo la lámina perpendicular del etmoides. ¿Va? Ahí está. Se va partecita, pero al final de cuentas se articula con la cresta frontal, perdón, con la cresta nasal del hueso nasal. Valga la redundancia. Entonces, a eso van a ser las estructuras anatómicas que se van a articular con el hueso nasal, más el cartílago que se inserta inferomedialmente con el hueso nasal, que es el cartílago del tabique nasal. ¿Va? No es tan complejo, la verdad. Pero bueno, como realmente es un hueso fácil, pues nos vamos con el siguiente. Vamos entonces a ver pues aprovechando que ya tocamos al maxilar, vamos a tocar aquí al hueso maxilar. ¿Dónde está? Hueso maxilar, aparécete, güey, aparécete. Ahí está. Entonces, vamos a tener al hueso maxilar, ¿ok? Que es un hueso que también vamos a encontrar inferolateralmente a los huesos nasales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características anatómicas del hueso nasal? Primero que nada, vamos a ver aquí una vista anterior. Luego vamos a tener acá una vista superior, una vista lateral y una vista inferior. Bueno, desde una vista anterior, vamos a tener aquí lo que es el cuerpo. Vamos a apuntar acá. Al cuerpo del maxilar. ¿Ok? En este cuerpo del maxilar vamos a encontrar un orificio muy importante. Vamos a pintarlo de otro color, que es este que pinto aquí de amarillo, que va a ser el foramen infraorbitario. Que ese foramen infraorbitario va a pasar un paquete básculo, ¿no? Básculo nervioso, ¿ok? Que va a ser la arteria, la vena y nervio infraorbitario, ¿ok? Arteria, vena y nervio infraorbitario. Ahí va a pasar por ese foramen infraorbitario, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener aquí lo que es la apófisis frontal del maxilar, esa que puse ahí de color morado. Entonces aquí vamos a tener a la apófisis frontal. Que esa apófisis frontal es la que se va a articular con la apófisis orbitaria externa.
del hueso frontal. ¿Te acuerdas? Apófisis orbitaria, perdón, apófisis orbitaria interna, no externa, estoy pendejo yo. Apófisis orbitaria interna del frontal. ¿Te acuerdas? Ahí se va a articular esa apófisis frontal. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener aquí a lo que es la apófisis cigomática. Cigomática del maxilar. ¿Ok? Apófisis cigomática del maxilar porque se articula con el cigomático. Entonces, estas van a ser las estructuras anatómicas más importantes del maxilar en esta vista anterior. Acuérdate, vista anterior. ¿Va? Entonces, vista exterior, así rápido. ¿Qué cosa es importante? Apófisis frontal se articula con la apófisis orbitaria interna. Vamos a tener al cuerpo, vamos a tener al foramen infraorbitario, que ahí va a pasar lo que es arteria, vena y nervio infraorbitario, y vamos a tener a la apófisis cigomática del maxilar que se articula con el hueso cigomático. Y luego vamos a tener por debajo, vamos a pintar, bueno, así está aquí, aquí abajito, vamos a tener a lo que es el borde alveolar, ¿ok? O bueno, más bien la apófisis alveolar de la mandíbula, ¿va? Entonces, bueno, en cuestión de borde, pues es borde, ¿no? Pero pues sería lo que es también la apófisis alveolar. ¿Por qué apófisis alveolar? Porque ahí se van a insertar lo que son, pues, los dientitos, ¿no? Todo lo que son dientitos, pues ahí se van a hacer, ahí se van a colocar. Que ahorita que veamos la vista inferior, ahí te vas a dar cuenta, ¿va? Entonces, tenemos por debajo del cuerpo a la apófisis alveolar. Luego, superolateralmente, vamos a encontrar al foramen infraorbitario. Luego, igual, ahí superolateralmente a la apófisis cigomática del maxilar. Superomedialmente a la apófisis frontal. Y listo. ¿Va? Ahora, ya si nos vamos a una vista superior, ¿ok? Ahí tenemos a la vista superior. Vamos a encontrar, vamos a borrar esto acá. Vamos a encontrar aquí a la porción orbitaria del maxilar. ¿Cuál es la porción orbitaria del maxilar? Este de acá. Ahí está. Porción orbitaria del maxilar. Esta porción orbitaria del maxilar vendría siendo lo que es el piso, va a ser el piso de la fosa orbitaria. ¿Ok? El piso de la fosa orbitaria. Ahora, vamos a ver que posterior a esta porción orbitaria, ¿cuál sería esa porción posterior de la fosa orbitaria? Sería esto que se marca aquí. Ahí, junto con las alas mayores del esfenoide, se va a formar un foramen que vendría siendo ese que se ve ahí de puntitos morados. Ese foramen va a ser la fisura orbitaria inferior. ¿Ok? Entonces, la fisura orbitaria inferior se va a formar con las alas mayores del esfenoides y la porción orbitaria del maxilar. ¿Te acuerdas de la fisura orbitaria superior que se formaba con las alas menores del esfenoides con las alas mayores del esfenoides? Bueno, aquí esta es la fisura orbitaria, pero sería la inferior, ¿vale? Y luego, otra cosa importante que vamos a ver acá de la porción superior, pues prácticamente es eso. Vamos a encontrar aquí que ahorita que veamos el lagrimal, vamos a tener a lo que es el surco lagrimal del maxilar, pero esto se va a ver en una porción posterior. Aquí, vamos a ver aquí, ahí está. Entonces, aquí, en una vista posterior, se va a observar este surco. Este surco que se localiza posterior a la apófisis, acuérdate, ¿qué apófisis es esta? Apófisis frontal, ¿ok? Posterior, más bien sería inferior a la apófisis frontal, vamos a encontrar al surco lagrimal, ¿ok? El surco lagrimal. Este surco lagrimal, quédatelo
así bien marcado. Es más, ¿sabes qué? De una vez te lo voy a adelantar. Vamos a agregar aquí al hueso lagrimal. Vamos a agregar aquí para que entiendas lo que voy a hablar. De una vez, de una vez. Vamos a ver, ahí está. Para que entiendas lo que voy a hablar. Mira, el hueso lagrimal, vamos a ver que así como así como el maxilar que tiene su surco, ahí está. Así como ya vimos que el maxilar tiene su surco lagrimal, el hueso lagrimal, obviamente también aquí esto de acá vendría siendo también el surco lagrimal, pero del lagrimal. El otro surco sería el surco lagrimal del maxilar. Y vamos a ver que entre el surco lagrimal del lagrimal con el surco lagrimal del maxilar nos van a formar este conducto, que va a ser el conducto nasolagrimal, este de acá. Entonces, te repito de nuevo, este es el conducto nasolagrimal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forma el conducto nasolagrimal? Entre la unión del surco lagrimal del lagrimal con el surco lagrimal del maxilar nos va a formar el conducto nasolagrimal. ¿Cuál es la importancia de este conducto nasolagrimal? Pues porque ahí va a pasar lo que es la glándula lagrimal. Más bien, ahí va a ir la parte ya excretora de la glándula lagrimal. Por ahí va a pasar la porción excretora de la glándula lagrimal. Por eso, de hecho, cuando lloramos, no sé si te has dado cuenta que cuando lloramos, sale mucho moquito, pero sientes que el moquito es muy líquido, porque al final de cuentas son lágrimas. O sea, salen las lágrimas también por la nariz. Es por eso, porque al final de cuentas, el conducto lagrimal tanto sale por los ojos para mantenerte los lubricados, como también sale por la nariz. Entonces, prácticamente el conducto de drenaje de las lágrimas se drena también por la nariz a través de este conducto nasolagrimal. Por eso es naso, de nariz. Lagrimal, pues de lágrimas. ¿Va? Pregunta de examen. Y vamos a ver que aquí también, aprovechando de una vez el lagrimal aquí va a tener esta estructura anatómica que va a ser lo que es el gancho lagrimal. Este gancho lagrimal que se puso aquí de fosfo es el gancho lagrimal. Se va a articular ahí con la porción, acuérdate, esta viene siendo lo que es la porción orbitaria del maxilar. Y ya prácticamente ese gancho lagrimal, una vez que se articula ahí en la porción orbitaria, pues ya ahí se va a ver por completo, aquí ves, lo que ya es el conducto nasolagrimal. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, de hecho, el lagrimal, mira, el lagrimal, aquí lo más importante, aprovechando de una vez, es más, vamos a ver aquí el lagrimal, va a tener a lo que es el surco lagrimal, el hueso lagrimal, va a tener aquí a la cresta lagrimal posterior y vamos a tener aquí pues al gancho lagrimal, ¿ok? De hecho, eso es lo más importante del lagrimal. Porque realmente pues sí, vamos a ver que tiene una forma cuadrangular, de hecho vendría siendo como un hueso plano, estaría marcado y va a tener aquí pues sus bordes, ¿ok? Un borde posterior, un borde inferior, que de hecho ese borde inferior vendría perteneciendo también a lo que es este, el conducto nasolagrimal, ¿ok? Vamos a ver acá atrás que va a tener una cara medial. Aquí va a tener lo que es una apófisis de lagrimal, una apófisis se le llama apófisis descendente de lagrimal, ¿ok? Esto se vería ya más en una vista posterior. Y ya, si te das cuenta, con eso vimos ya el lagrimal. Lo vimos mucho más rápido que el maxilar. Entonces, acuérdate, vamos a hacer un resumen rápido del lagrimal. El lagrimal, lo más importante es su surco lagrimal del lagrimal que va a estar en una porción. ¿Qué vista sería ahí del lagrimal? Anterior, ¿no? Entonces, en una vista anterior del lagrimal vamos a encontrar al surco lagrimal del lagrimal. Vamos a encontrar al gancho del lagrimal que se articula con la porción orbitaria del lagrimal y ya nos va a formar ahí, junto con el surco lagrimal del maxilar, nos va a formar el conducto nasolagrimal. ¿De acuerdo? Y que por ahí va a pasar el conducto de salida de la glándula lagrimal. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ya terminamos de ver el lagrimal. Pero bueno, vamos a terminar de ver aquí a ver al maxilar. Vamos a ver que
El maxilar, pues ya vimos aquí su porción orbitaria, ya vimos ahí el cuerpo, ahí ya se me hizo acá bolas, ya vimos la fisura orbitaria superior, ¿ok? Ahora vamos a ver aquí una vista medial. Esta es una vista medial del maxilar. Aquí vamos a tener lo que es el cuerpo del maxilar. Y mira, esa estructura anatómica que se ve ahí de color morado va a ser lo que es la apófisis palatina del maxilar. Esta es una vista, digamos, igual superior, pero viendo la parte ya más medial del maxilar. Entonces, acuérdate, esta es una vista, superomedial más bien. Esta es una vista superomedial. Y vamos a encontrar ahí eso que se puso en morado, lo que va a ser la apófisis, apófisis, sí. Apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis palatina del maxilar se va a articular con la otra apófisis palatina del otro maxilar y y nos va a formar lo que es el paladar duro. Ese paladar duro que sientes, o sea, que es el techo de tu lengua, tú tocas ahorita con tu lengua la parte de arriba de tu paladar y que no ves que sientes duro. Bueno, viene siendo lo que es la apófisis palatina del maxilar articulado con la otra apófisis palatina del otro maxilar, ¿va? Entonces, ya tenemos cosas importantes entonces del maxilar, apófisis palatina del maxilar, apófisis frontal del maxilar, apófisis cigomática del maxilar. Entonces, apófisis palatina del maxilar se articula con la otra apófisis palatina del maxilar. Apófisis frontal del maxilar se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal. Apófisis cigomática del maxilar se articula con el cigomático, el hueso cigomático. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. Ahí está. Y luego aquí vamos a tener a lo que es el hiato maxilar. Ahí vamos a tener aquí a lo que es el hiato maxilar, que prácticamente, vamos a buscar al otro maxilar, hueso. Ese hiato maxilar prácticamente nos va a formar lo que también es el seno maxilar. A ver, hueso, no, maxilar izquierdo, maxilar, a ver, ahí está. Bien, ahí está, bien. Ya vieron que aquí está la apófisis palatina con la otra apófisis palatina. Nos formaría lo que es, ya ves, el paladar duro. Entonces, si te preguntan ahí en tu clase de anatomía dental, porque si te lo preguntan, ¿cómo se forma el paladar duro? La apófisis palatina del maxilar se articula con la otra apófisis palatina del otro maxilar. Así, derecho y izquierdo. ¿De acuerdo? Esas van a ser las porciones anatómicas de importancia. Ahí está. Y pues ya prácticamente aquí vamos a tener entonces a las apófisis alveolares, toda esta parte de acá. Ahí están los tabiques interalveolares que se verían en una vista inferior. ¿Ok? Ahí es donde se van a insertar tus bonitos y maravillosos dientes. Vamos a ver entonces que ahora, una vista inferior de las apófisis palatinas del maxilar, vamos a ver que se va a formar un foramen que va a ser la fosa incisiva. Este de acá va a ser la fosa incisiva. En esta fosa incisiva van a pasar los nervios esfenopalatinos, no, perdón, nasopalatinos. Entonces, ahí van a pasar esos nervios nasopalatinos que también nos van a ayudar a inervar toda esta zona del paladar duro. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente eso sería todo de lo que es el maxilar, nasal y lagrimal. Cualquier duda, cualquier cosa, esto es lo más importante, ¿va? Lo más, así, lo que más relevante que te va a ayudar clínicamente. Cualquier duda, cualquier cosa, pregúntenme en clase, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a estar pendiente para cualquier situación.
Acuérdense, no se olviden de ser felices. Hasta luego.